En la sección anterior exploramos el fundamento de la oración del Señor, cómo Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios como nuestro Padre y a honrar su santo nombre. Descubrimos que la verdadera oración no son solo palabras, sino un poderoso acto de fe que nos alinea con la voluntad de Dios. Ahora, en la segunda parte, profundizamos en las siguientes líneas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? ¿Cómo transforma nuestras vidas rendirnos a su voluntad? Estas palabras no son solo una petición, sino un llamado a la acción, un desafío para soltar el control y una declaración de guerra contra las tinieblas. ¿Y si esta parte de la oración fuera la clave para desbloquear el propósito divino de Dios en tu vida? La verdadera adoración no es solo cuestión de palabras, sino de cómo vivimos. Si decimos amar a Dios, pero vivimos de manera que lo deshonra, no estamos santificando su nombre. El poder del nombre de Jesús. En Filipenses 2, 9, 11, Pablo escribe, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesús no es un nombre cualquiera, es poderoso. Es el nombre que trae salvación, sanidad y liberación. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío, sino invocando el nombre más poderoso que existe. Un compromiso, no solo una frase. Decir santificado sea tu nombre no es solo una expresión, sino un compromiso. Un compromiso de honrar su nombre con nuestras palabras. Un compromiso de representar su nombre con nuestra vida. Un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Hoy vemos cómo el nombre de Dios está siendo eliminado de las escuelas, la cultura y la vida pública. El enemigo sabe que si puede borrar el nombre de Dios, también puede borrar el temor de Dios. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes, a vivir de tal manera que declaremos con valentía, su nombre es santo. ¿Cómo esto transforma nuestra vida de oración? Cuando ores, santificado sea tu nombre, deja que transforme tu enfoque. Que te recuerde que estás hablando con el Dios Todopoderoso, cuyo nombre tiene un poder infinito. No solo digas su nombre, hónralo. No solo ores en su nombre, vive de manera que lo refleje. No solo declares su santidad, camina en santidad. Porque cuando realmente comprendas lo que significa decir, santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Santificado sea tu nombre, honrando a Dios en oración y en la vida. En la sección anterior exploramos el significado de dirigirnos a Dios como nuestro Padre en el cielo. Jesús nos enseñó que la oración se trata de una relación, no de un ritual. No somos simplemente súbditos que hablan con un gobernante lejano, sino hijos que se acercan a un Padre amoroso. Sin embargo, después de establecer a quién estamos orando, Jesús inmediatamente nos dirige a cómo debemos honrarlo. La siguiente línea de la oración del Señor es, santificado sea tu nombre. A primera vista, esta frase puede parecer una simple declaración, pero encierra una profunda verdad espiritual, una que no solo moldea nuestra manera de orar, sino que desafía la forma en que vivimos. ¿Qué significa santificado? La palabra santificado significa santo, sagrado, apartado. Cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, no solo nos está enseñando a reconocer la santidad de Dios, sino que nos está llamando a vivir de una manera que lo honre. En la Biblia, el nombre de una persona representaba su identidad, carácter y autoridad. Esto es especialmente cierto en el caso de Dios. Su nombre revela quién es, fiel, poderoso e inmutable. En Éxodo 3:14, cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, él respondió, Yo soy el que soy. Esto no era solo un nombre, era una declaración de la naturaleza eterna y autosuficiente de Dios. No está definido por el tiempo, las circunstancias, ni la comprensión humana. Así que cuando oramos, santificado sea tu nombre, no estamos simplemente afirmando un hecho, sino declarando que el nombre de Dios es santo y comprometiéndonos a honrarlo con nuestras palabras, pensamientos y acciones. ¿Estamos realmente honrando el nombre de Dios? Esta parte de la oración
nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Tratamos el nombre de Dios como santo o lo usamos de manera trivial? ¿Nuestras palabras y acciones reflejan su santidad o lo deshonran? A lo largo de la Escritura, el nombre de Dios está asociado con poder y autoridad. Los demonios fueron expulsados en su nombre. Lucas 10:17. Los enfermos fueron sanados en su nombre. Hechos 3:6. La salvación viene a través de su nombre. Hechos 4:12. Sin embargo, hoy en día, muchos tratan el nombre de Dios con ligereza. Se usa como una grosería, en bromas y de formas que le quitan su sacralidad. En contraste, los israelitas tenían tal reverencia por el nombre de Dios que se negaban a pronunciarlo en voz alta. Los escribas incluso se lavaban las manos y usaban una pluma nueva antes de escribirlo. Este nivel de honor muestra lo en serio que tomaban la santidad de Dios. Pero honrar el nombre de Dios no es solo evitar la blasfemia, es vivir de una manera que refleje su santidad. Viviendo una vida que santifique el nombre de Dios. Cuando oramos santificado sea tu nombre, debemos preguntarnos, ¿mis palabras y acciones reflejan la santidad de Dios? ¿Represento su nombre con la manera en que vivo? ¿Tomo a Dios en serio o lo trato con indiferencia? Jesús advierte en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. La verdadera adoración no es solo cuestión de palabras, sino de cómo vivimos. Si decimos amar a Dios pero actuamos de manera que lo deshonra, no estamos realmente santificando su nombre. El poder del nombre de Jesús. En Filipenses 2:9-11, Pablo escribe, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. El nombre de Jesús no es ordinario, es poderoso. Es el nombre que trae salvación, sanidad y liberación. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío. Estamos invocando el nombre más poderoso que existe. Un compromiso, no solo una frase. Decir santificado sea tu nombre no es solo una expresión, sino un compromiso. Un compromiso de honrar su nombre con nuestras palabras. Un compromiso de representar su nombre con nuestra vida. Un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. ¿Cómo esto transforma nuestra vida de oración cuando ores? Santificado sea tu nombre. Deja que transforme tu perspectiva. No solo digas su nombre, hónralo. No solo ores en su nombre, vive de manera que lo refleje. No solo declares su santidad, camina en santidad. Porque cuando realmente comprendas lo que significa decir, santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Cuando ores, santificado sea tu nombre, deja que transforme tu perspectiva. No solo digas su nombre, hónralo. No solo ores en su nombre, vive de manera que lo refleje. No solo declares su santidad, camina en santidad, porque cuando realmente comprendas lo que significa decir santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Venga tu reino, un llamado a la acción, no solo palabras. En la sección anterior exploramos santificado sea tu nombre y cómo honrar a Dios va más allá de las palabras. Debe reflejarse en nuestra forma de vivir. Ahora Jesús cambia nuestro enfoque de reconocer la santidad de Dios a buscar su gobierno sobre todas las cosas. La siguiente frase en la oración del Señor es, venga tu reino. Esto no es solo una petición, es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas y un llamado para que el gobierno de Dios tome control sobre cada aspecto de la vida. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es solo un lugar en el cielo, es su dominio, poder y autoridad sobre toda la creación. Cuando Jesús vino, declaró, el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Sus milagros, enseñanzas y actos de amor demostraron cómo luce el gobierno de Dios en la tierra. Pero hoy el mundo está lleno de otro reino, el reino del pecado, el orgullo y el egoísmo. Estos dos reinos están en constante conflicto. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que la justicia de Dios reemplace la corrupción. La paz de Dios derrote el caos. La verdad de Dios silencia el engaño, rindiéndonos a su gobierno. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no su autoridad. Quieren que Dios resuelva sus problemas, pero no quieren someterse a su voluntad.
Orar venga tu reino significa renunciar al control. Significa decir, no mi voluntad, sino la tuya. No mis deseos, sino tu propósito. No mi éxito, sino tu gloria. Aquí es donde muchos luchan. Queremos un reino cómodo, que encaje con nuestros planes. Pero Jesús no nos enseñó a orar, Señor, haz mi vida más fácil, sino venga tu reino. Eso significa estar dispuestos a soltar nuestras ambiciones personales y abrazar el propósito más grande de Dios. Una amenaza para el enemigo Satanás no quiere que el reino de Dios avance. Cuando oramos, venga tu reino, estamos declarando guerra contra el dominio del enemigo sobre personas, familias y naciones. Efesios 6:12 nos recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Esta oración es un grito de batalla espiritual, clamando para que la luz expulse las tinieblas. Es una oración que interrumpe los planes de Satanás e invita a la presencia de Dios al mundo. Viviendo esta oración, orar por el reino de Dios no es solo palabras, requiere acción. Vive en obediencia. Si oramos por el reino de Dios, pero nos negamos a obedecerlo, nos estamos contradiciendo. Comparte el Evangelio. Jesús nos mandó. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Expandir el reino de Dios significa compartir su verdad. Defiende la justicia. El mundo promueve el pecado y el engaño. Cuando defendemos la verdad, hacemos que el reino de Dios sea una realidad. Vive diferente al mundo. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo. Nuestras vidas deben reflejar los valores del reino de Dios, no los del mundo. ¿Estás construyendo el reino de Dios o el tuyo? Muchos oran, venga tu reino, pero en secreto desean su propio reino, sus planes, sus ambiciones, su comodidad. Pero esta oración nos llama a alinearnos con la voluntad de Dios, no con la nuestra. La próxima vez que ores, venga tu reino, pregúntate, ¿realmente estoy buscando el reino de Dios o solo le estoy pidiendo que bendiga el mío? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis planes para cumplir los suyos? ¿Estoy viviendo de una manera que haga avanzar su reino? Porque cuando realmente entiendas lo que significa orar, venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Hágase tu voluntad, la oración más difícil, pero más poderosa. En la sección anterior exploramos, venga tu reino, y cómo esta oración es un llamado para que el gobierno de Dios reemplace los sistemas corruptos de este mundo. Pero Jesús no se detiene allí. Lleva la oración aún más profundo. Después de orar por el reino de Dios, nos enseña a rendirnos completamente a su voluntad. La siguiente frase en la oración del Señor es, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A primera vista, esto suena simple, pero en realidad es una de las oraciones más difíciles de hacer sinceramente. Es fácil pedir las bendiciones de Dios, pero es mucho más difícil decir, no mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es una prueba de fe. ¿Realmente confiamos en que el plan de Dios es mejor que el nuestro? ¿Qué significa orar por la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su plan perfecto, sus deseos para la humanidad y su propósito final para nuestras vidas. En el cielo, su voluntad se cumple perfectamente, sin resistencia, sin duda, sin rebelión. Pero en la tierra, el pecado, el orgullo y el egoísmo humano luchan constantemente contra su voluntad. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo a Dios que alinee nuestro corazón con sus deseos. Nos enseñe a confiar en sus planes, aun cuando no los entendamos. Traiga su justicia, verdad y propósito a cada área de nuestra vida. Rindiéndonos al plan de Dios, muchas personas oran, hágase tu voluntad, pero en realidad lo que quieren decir es, Señor, haz lo que yo quiero. Piden la bendición de Dios mientras siguen aferrados a sus propios planes, pero la verdadera rendición significa renunciar al control. Significa decir, aunque las cosas no salgan como quiero, confío en ti. Aunque no lo entienda, sé que tus caminos son más altos. Aunque tenga que esperar, creo que tu tiempo es perfecto. Jesús mismo oró esta oración en Lucas 22:42. Cuando enfrentaba la cruz clamó, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Esta no fue una oración fácil. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, pero confió completamente en el Padre. Este es el tipo de fe a la que estamos llamados. ¿Por qué es tan difícil orar esta oración? Hay tres razones principales por las que rendirse a la voluntad de Dios es difícil. Nos gusta el control. Los humanos queremos hacer nuestros propios planes, pero Proverbios 19:21 nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tememos lo desconocido. Confiar en la voluntad de Dios requiere fe, incluso cuando no vemos el panorama completo. No siempre estamos de acuerdo con el tiempo de Dios. Queremos respuestas ahora, pero Dios suele trabajar de maneras que requieren paciencia. Sin embargo, cada vez que nos rendimos, descubrimos que el camino de Dios siempre es mejor. Nos gusta el control. Los seres humanos queremos hacer nuestros propios planes, pero Proverbios 19:21 nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tememos lo desconocido. Confiar en la voluntad de Dios requiere fe, incluso cuando no vemos el cuadro completo. No siempre estamos de acuerdo con el tiempo de Dios. Queremos respuestas ahora, pero Dios a menudo obra de maneras que requieren paciencia. Sin embargo, cada vez que nos rendimos, descubrimos que el camino de Dios siempre es mejor. La voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Muchas personas viven tratando de forzar sus propios planes, pero la historia y la escritura muestran que cada vez que las personas eligen su camino, en lugar del de Dios, enfrentan el desastre. Jonás huyó de la voluntad de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. El rey Saúl rechazó los mandatos de Dios y perdió su trono. Adán y Eva eligieron confiar en su propio entendimiento y trajeron el pecado al mundo. Por otro lado, cuando las personas confiaron en la voluntad de Dios, vieron su poder. José fue vendido como esclavo, pero luego se convirtió en gobernante de Egipto. Moisés obedeció el llamado de Dios y guió a Israel fuera de la esclavitud. Pablo renunció a sus propios planes y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. La voluntad de Dios puede no ser siempre fácil, pero siempre es buena. Viviendo esta oración cada día, orar, hágase tu voluntad, no es solo para decisiones grandes en la vida. Es una elección diaria de confiar en Dios en todo. En las relaciones, confiar en la voluntad de Dios sobre nuestros propios deseos. En la carrera profesional, seguir su camino en lugar de solo perseguir el éxito. En las dificultades, creer que incluso el dolor y las pruebas tienen un propósito. Cuando realmente vivimos esta oración, dejamos de preocuparnos por el futuro y empezamos a confiar en aquel que lo tiene en sus manos. ¿Estás listo para rendirte? La próxima vez que ores, hágase tu voluntad, pregúntate: ¿estoy realmente rindiéndome a Dios o sigo aferrándome al control? ¿Confío en que sus planes son mejores que los míos? ¿Estoy dispuesto a seguir su voluntad, incluso cuando es difícil? Porque cuando abraces por completo esta oración, nunca volverás a ver la rendición de la misma manera. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La clave para la verdadera libertad. En la sección anterior exploramos: danos hoy el pan nuestro de cada día, y cómo Jesús nos enseña a confiar en Dios para nuestra provisión diaria, no solo en cuanto a alimento, sino en todo lo que necesitamos en la vida. Depender de Dios no se trata de acumular seguridad, sino de una fe diaria. Ahora Jesús pasa de nuestras necesidades físicas a nuestra condición espiritual. La siguiente frase en la oración del Señor es: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una de las partes más difíciles de la oración. Todos queremos ser perdonados, pero ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Por qué necesitamos el perdón? A muchas personas les gusta pensar que son buenas, pero la Biblia es clara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado es una deuda que le debemos a Dios. Cada vez que quebrantamos sus mandamientos, ya sea por orgullo, egoísmo o desobediencia, acumulamos una deuda espiritual que jamás podríamos pagar. Pero aquí está la buena noticia: Jesús pagó nuestra deuda. A través de su muerte en la cruz, Él tomó el castigo que merecíamos y nos ofreció un perdón completo. Cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, estamos reconociendo que hemos pecado
y necesitamos la misericordia de Dios. No podemos ganar el perdón, solo podemos recibirlo a través de Jesús. Dependemos de la gracia de Dios cada día, así como dependemos de nuestro pan diario. La parte más difícil, perdonar a otros. Jesús no solo nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas. También añadió una condición, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto significa que si queremos el perdón de Dios, también debemos perdonar a los demás. Jesús lo deja aún más claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Es un pensamiento aterrador. Significa que nuestro propio perdón está directamente ligado a nuestra disposición de perdonar a otros. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Muchas personas luchan con el perdón porque sienten que la otra persona no lo merece. Aún sienten dolor por lo que pasó. Creen que perdonar significa justificar la ofensa. Pero el perdón no se trata de excusar el pecado. Se trata de soltar la carga del resentimiento y permitir que Dios haga justicia. Aferrarse a la amargura no lastima a la otra persona, nos atrapa a nosotros en el pasado. Jesús nos mostró el perdón supremo. En la cruz, Jesús fue burlado, golpeado y traicionado. Sin embargo, su respuesta fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cómo podemos nosotros negarnos a perdonar a los demás? La libertad del perdón. Perdonar a otros no significa olvidar lo que pasó, permitir que personas tóxicas vuelvan a nuestra vida, pretender que no nos dolió. Significa soltar a la persona y dejar la justicia en manos de Dios. Estudios han demostrado que el perdón lleva a menos estrés, mejor salud y sanidad emocional. Pero Jesús ya lo sabía mucho antes de que la ciencia lo confirmara. ¿Cómo esto cambia nuestra vida de oración? Cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos haciendo dos compromisos poderosos. Buscar diariamente la misericordia de Dios para nuestros pecados. Soltar a otros de las deudas que tienen con nosotros. ¿Estás aferrándote a la falta de perdón? Pregúntate, ¿he recibido verdaderamente el perdón de Dios o todavía trato de ganarme su amor? ¿Estoy aferrándome al resentimiento y permitiendo que la amargura me controle? ¿Estoy dispuesto a perdonar como Jesús me perdonó a mí? Porque cuando realmente entiendes esta parte de la oración del Señor, nunca volverás a ver el perdón de la misma manera. ¿Estoy aferrándome a la amargura hacia alguien que me lastimó? ¿Confío en que la justicia de Dios es mayor que mi necesidad de venganza? Porque cuando realmente entiendes lo que significa orar, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nunca volverás a ver el perdón de la misma manera. No nos dejes caer en tentación, permaneciendo espiritualmente fuertes. En la sección anterior, exploramos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y cómo el perdón es un camino de doble sentido. Debemos recibirlo de Dios y extenderlo a los demás. La verdadera libertad llega cuando soltamos la amargura y abrazamos la misericordia de Dios. Pero después de tratar con los pecados del pasado, Jesús ahora nos enseña cómo protegernos contra futuros fracasos. La siguiente frase en la oración del Señor es, no nos dejes caer en tentación. A primera vista, esto parece extraño. ¿Acaso Dios nos llevaría al pecado? No, la Biblia es clara. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Santiago 1:13. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice que oremos esto? Porque nos está enseñando a mantenernos espiritualmente alertas y a pedir la protección de Dios. La realidad de la tentación. La tentación no es una posibilidad, es una certeza. Cada creyente enfrentará momentos de debilidad, duda y presión para pecar. Incluso Jesús mismo fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1-11, pero nunca pecó. La tentación puede presentarse de muchas formas. El deseo de poder o éxito a cualquier costo. La tentación de comprometer nuestros valores morales. El impulso de caer en la amargura, el orgullo o la ira.
Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, estamos pidiendo a Dios que nos fortalezca antes de que llegue la tentación, nos dé sabiduría para reconocer los peligros espirituales, guíe nuestros pasos para que evitemos situaciones que nos lleven al pecado. ¿Por qué las personas caen en la tentación? La tentación en sí no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. La Biblia advierte: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Las personas caen en tentación porque creen que son lo suficientemente fuertes para resistir. Pedro pensó que nunca negaría a Jesús, pero falló. Lucas 22:33-34. No ponen límites. Muchos cristianos se exponen a situaciones de riesgo y esperan no ser afectados. Subestiman al enemigo. Satanás estudia nuestras debilidades y nos tienta donde somos más vulnerables. La importancia de evitar las trampas. Un cristiano sabio no solo lucha contra la tentación, sino que la evita. José, en Génesis 39, es un gran ejemplo. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó a debatir. Huyó. Sabía que la mejor manera de vencer el pecado era alejarse de él. Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, le pedimos a Dios que nos ayude a detectar las trampas antes de caer en ellas, tener la fuerza para decir no cuando el pecado parezca atractivo, apartarnos de cualquier cosa que nos aleje de Dios. Dios siempre provee una salida. La tentación es fuerte, pero Dios promete que nunca es imposible de resistir. 1 Corintios 10:13 dice: Dios es fiel, no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, pero cuando sean tentados, también les dará una salida para que puedan resistir. El problema es que muchas personas ignoran la salida, mantienen relaciones tóxicas, sabiendo que los llevan al pecado, consumen entretenimiento que debilita su fe, comprometen sus valores poco a poco hasta que terminan cayendo. Pero aquellos que toman la salida de Dios se mantienen firmes. ¿Cómo esto cambia nuestra vida de oración? Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, estamos decidiendo reconocer nuestra debilidad. Necesitamos la fuerza de Dios, no la nuestra. Mantenernos espiritualmente alertas. La tentación puede llegar en cualquier momento. Confiar en que Dios nos guiará lejos del pecado. ¿Te estás protegiendo contra la tentación? Pregúntate: ¿estoy evitando situaciones que me llevan al pecado o estoy jugando con fuego? ¿Dependo de mi propia fuerza o le pido a Dios que me proteja? ¿Soy consciente de las estrategias de Satanás o estoy caminando ciegamente hacia sus trampas? Porque cuando realmente entiendes lo que significa orar, no nos dejes caer en tentación, nunca volverás a ver las batallas espirituales de la misma manera. Líbranos del mal, clamando por la protección de Dios. En la sección anterior exploramos "No nos dejes caer en tentación", una oración pidiendo la guía de Dios para ayudarnos a evitar las trampas del pecado. Pero Jesús no se detiene ahí. No solo nos enseña a pedir fuerza para resistir la tentación, sino que nos muestra que debemos ir aún más lejos, clamar por el poder de Dios para ser rescatados del mal. La siguiente frase en la oración del Señor es: líbranos del mal. Esto no es solo una petición, es un grito de guerra. Jesús nos está enseñando que el mal es real, la guerra espiritual es real, y necesitamos el poder de Dios para vencerlo. La realidad del mal. Hoy en día, muchas personas subestiman el poder del mal. El mundo trata el pecado, la mentira y la oscuridad como problemas menores, pero Jesús dejó claro que estamos en una verdadera batalla. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esto significa que las luchas que enfrentamos no son solo físicas, son espirituales. El enemigo trabaja activamente para engañar, destruir y alejarnos de Dios. No podemos ganar esta batalla solos. Necesitamos el poder de Dios para luchar por nosotros. ¿Qué estamos pidiendo cuando oramos esto? Cuando decimos líbranos del mal, estamos pidiendo a Dios que nos proteja de los ataques del enemigo. Satanás tiene el objetivo de robar, matar y destruir. Juan 10:10. Necesitamos la cobertura de Dios. Nos rescate cuando estamos atrapados en el pecado o en ataduras espirituales. A veces caemos en la oscuridad sin darnos cuenta.
Esta oración es un llamado para que Dios rompa cadenas. Danos la victoria sobre el miedo, la opresión y el engaño. El mal no solo es algo externo, afecta nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Jesús nos mostró cómo vencer el mal. Jesús enfrentó el mal directamente durante su ministerio. En Mateo 4:1-11 venció las tentaciones de Satanás en el desierto utilizando la palabra de Dios. En Marcos 5:1-20 liberó a un hombre poseído por demonios, demostrando su autoridad sobre las tinieblas. En la cruz, Jesús venció el pecado y la muerte, liberando a la humanidad de la separación eterna de Dios. Jesús nunca ignoró el mal, lo enfrentó con poder, y nos enseña a hacer lo mismo. ¿Por qué tantas personas permanecen en la oscuridad? Aunque Dios ofrece liberación, muchas personas siguen atrapadas porque no reconocen el mal por lo que realmente es. El enemigo disfraza el pecado como entretenimiento inofensivo, éxito o placer. Intentan luchar contra batallas espirituales con fuerzas humanas, pero sin el poder de Dios estamos indefensos. Creen la mentira de que no pueden ser libres. El diablo quiere hacerles pensar que están atrapados, pero Jesús ya ganó la victoria. Juan 8:36 dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. ¿Cómo podemos experimentar la liberación? Permanecer cerca de Dios. La liberación comienza buscando la presencia de Dios todos los días. Usar la palabra de Dios como arma. Jesús venció las mentiras de Satanás con la Escritura. Nosotros debemos hacer lo mismo, orar con autoridad. Cuando clamamos a Dios, Él pelea por nosotros. ¿Cómo esto cambia nuestra vida de oración? Cuando oramos, líbranos del mal, estamos eligiendo. Reconocer que necesitamos la protección de Dios. Rechazar las mentiras y el engaño del enemigo. Caminar en la libertad que Jesús ya ganó. ¿Estás pidiendo la liberación de Dios? Pregúntate, ¿estoy luchando mis batallas solo o estoy llamando al poder de Dios? ¿Hay áreas en mi vida donde necesito ser liberado? ¿Creo que Jesús puede liberarme de todo ataque del mal? Porque cuando realmente entiendes lo que significa orar, líbranos del mal, nunca más temerás al enemigo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Declarando la victoria de Dios. En la sección anterior, exploramos Líbranos del mal, una oración poderosa en la que pedimos a Dios que nos rescate de los ataques del enemigo y rompa las cadenas del pecado. Jesús nos enseñó que el mal es real, pero que a través del poder de Dios podemos vivir en libertad y victoria. Ahora, la oración del Señor llega a su declaración final. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Esto no es solo una frase de cierre, es una proclamación audaz de la autoridad absoluta de Dios. Jesús nos enseña a terminar nuestras oraciones no con miedo ni duda, sino con confianza en quién es Dios, declarando la soberanía de Dios. Esta última frase nos recuerda que el reino de Dios es eterno. Los reinos terrenales suben y caen, pero el reino de Dios nunca termina. Daniel 2:44 dice, su reino nunca será destruido. El poder de Dios no tiene rival. Ninguna fuerza, humana o espiritual, puede resistirlo. Job 42:8 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. La gloria de Dios es suprema. Todo existe para su honra, no la nuestra. Isaías 42:8 dice, no daré mi gloria a otro. Cuando declaramos tuyo es el reino, el poder y la gloria, estamos cambiando nuestro enfoque de nuestros problemas a la grandeza de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Muchas veces, las personas oran con duda, le piden ayuda a Dios, pero siguen preocupadas. Pero Jesús nos enseña a terminar nuestras oraciones con fe. Cuando decimos estas palabras, estamos declarando, Dios está en control. No importa lo que pase, su poder es mayor que cualquier lucha que enfrentamos. Su gloria brillará en cada situación. Esto cambia cómo vemos nuestros problemas. En lugar de sentirnos abrumados, podemos decir, mi situación parece imposible, pero tuyo es el poder. El mundo está lleno de caos, pero tuyo es el reino. Las personas buscan su propia gloria, pero tuya es la gloria por siempre. Un grito de victoria, no solo una despedida. Esto es más que una forma de terminar una oración, es una declaración de victoria. En The Winna Crónicas 20, el rey Josafat
enfrentó una batalla imposible. En lugar de luchar, él y su ejército adoraron a Dios antes de que llegara la victoria. ¿Y qué sucedió? Dios hizo que sus enemigos se destruyeran entre sí. Esto es lo que Jesús nos está enseñando. La alabanza es un arma. Cuando declaramos el poder y la soberanía de Dios, alineamos nuestro corazón con la realidad del cielo. Viviendo esta oración, si realmente creemos que el reino, el poder y la gloria de Dios son para siempre, debemos vivir como si fuera verdad, confiar en su reino. Deja de preocuparte. Dios tiene el control. Depender de su poder. Enfrenta los desafíos con fe, no con miedo. Vivir para su gloria. Busca honrar a Dios en todo lo que haces. ¿Cómo esto cambia nuestra vida de oración cuando terminamos nuestras oraciones con tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre? Estamos declarando victoria sobre cada temor, permaneciendo firmes en las promesas de Dios, adorando a Dios sin importar las circunstancias. ¿Estás terminando tus oraciones con fe? Pregúntate, ¿realmente creo que Dios reina sobre todo? ¿Estoy viviendo con confianza en su poder? Porque cuando entiendes lo que significa decir, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, nunca volverás a orar de la misma manera. ¿Busco su gloria o estoy enfocado en mis propios deseos? Porque cuando realmente entiendes lo que significa orar, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, nunca volverás a orar de la misma manera. El poder de la oración del Señor, viviéndola cada día. Al llegar al final de esta sección, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido. El Padre Nuestro no es solo un conjunto de palabras, es una guía para la transformación. Cada frase tiene un significado profundo que moldea nuestra vida espiritual y nos alinea con la voluntad de Dios. Pero conocer estas verdades no es suficiente. Debemos vivirlas cada día. 1. Viviendo en la realidad del reino de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nos dio una petición vacía, nos llamó a vivir de una manera que traiga la realidad del cielo a la tierra. El reino de Dios no es solo una esperanza futura, es algo que debemos experimentar y expandir ahora mismo. Pregúntate, ¿busco la justicia de Dios en mi vida diaria? ¿Alineo mis acciones con su verdad? ¿O sigo los estándares del mundo? ¿Estoy compartiendo activamente el mensaje del Evangelio? Vivir en el reino de Dios significa más que solo creer, significa actuar. Significa tomar decisiones diarias que reflejan nuestra fe, defender la verdad y la justicia, incluso cuando el mundo nos rechaza. 2. Rindiéndonos a la voluntad de Dios en todo. Quizás la parte más difícil del Padre Nuestro es decir, hágase tu voluntad. Rendirnos a la voluntad de Dios requiere confianza, especialmente cuando la vida no sale como esperábamos. ¿Realmente creo que los planes de Dios son mejores que los míos? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis propios deseos si no están alineados con su propósito? ¿Confío en su tiempo, incluso cuando las respuestas parecen tardar? Jesús nos dio el ejemplo perfecto de sumisión en Getsemaní. Cuando enfrentó la cruz, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Incluso en su mayor sufrimiento, Jesús confió plenamente en el plan del Padre. Si realmente queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a hacer la misma oración, aunque nos cueste algo. 3. Caminando en dependencia diaria de Dios. Cuando oramos, danos hoy el pan de cada día, reconocemos que Dios es nuestro proveedor. Pero en un mundo que promueve la autosuficiencia, este concepto es difícil de aceptar. ¿Dependo de Dios cada día o solo recurro a Él en tiempos de crisis? ¿Estoy contento con lo que Él me provee o siempre busco más? ¿Reconozco que todo lo que tengo viene de Él? La verdadera dependencia de Dios significa reconocer que lo necesitamos todos los días, no solo para el alimento, sino para sabiduría, dirección, fuerza y paz. Sononoin, el poder del perdón, un corazón libre. El perdón es una de las partes más difíciles pero esenciales de la vida cristiana. Jesús nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos queremos la gracia y la misericordia de Dios,
pero las extendemos a otros. ¿Estamos aferrándonos a la amargura y el resentimiento? ¿Nos cuesta perdonar a quienes nos han herido profundamente? ¿Hemos aceptado realmente el perdón de Cristo o vivimos con culpa y vergüenza? La falta de perdón es una carga pesada. No daña a la persona que nos hirió, nos esclaviza a nosotros mismos. Jesús nos ordena perdonar, no solo por el bien de los demás, sino por nuestra propia libertad espiritual. Shua 5. Reconociendo y resistiendo la tentación. La tentación no es una posibilidad, es una certeza. Por eso Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. ¿Estamos protegiendo nuestro corazón contra los ataques espirituales? ¿Evitamos activamente situaciones que nos llevan al pecado? ¿Reconocemos las estrategias del enemigo o caemos fácilmente en sus trampas? El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo manipular, engañar y desviarnos. Por eso, debemos mantenernos alerta espiritualmente y depender de la fortaleza de Dios. La oración es nuestra defensa. 6. La batalla contra el mal. Confiando en la protección de Dios. Vivimos en un mundo caído, rodeados de tinieblas espirituales. Jesús nos enseñó a orar. Líbranos del mal. ¿Estamos confiando en el poder de Dios o estamos tratando de pelear solos? ¿Reconocemos que la guerra espiritual es real? ¿Nos estamos revistiendo cada día con la armadura de Dios? Efesios 6:12 nos recuerda: no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. No podemos pelear batallas espirituales con fuerzas humanas, pero a través de Cristo ya tenemos la victoria. 7. Declarando la soberanía de Dios, viviendo con confianza. El Padre Nuestro termina con una proclamación de victoria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Esto nos recuerda que Dios reina. Su reino es eterno. Dios es todopoderoso. Nada está fuera de su control. Dios merece toda la gloria. Nuestra vida existe para honrarlo. Cuando creemos esto, nuestra fe se vuelve inquebrantable. Dejamos de preocuparnos por el futuro porque sabemos quién está en control. 8. Un llamado a la acción. Viviendo el Padre Nuestro. Esta oración no fue dada solo para ser repetida sin pensar, fue dada para ser vivida. ¿Honramos el nombre de Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos buscando verdaderamente su reino o construyendo el nuestro? ¿Confiamos en su voluntad incluso cuando es difícil? ¿Perdonamos a otros o guardamos resentimiento? ¿Nos protegemos contra la tentación? ¿Confiamos en el poder de Dios para librarnos del mal? El Padre Nuestro es un plan de batalla. Es una declaración de fe, una estrategia para la victoria espiritual y una guía para vivir alineados con Dios. Reflexión final. Un desafío a orar de manera diferente. Si has estado orando esta oración por costumbre, es hora de cambiar eso. Jesús nos dio estas palabras para transformar nuestra vida, no solo para ser repetidas sin significado. ¿Orarás de manera diferente a partir de ahora? ¿Orarás con expectativa creyendo que Dios te escucha? ¿Orarás con fe, sabiendo que su poder es mayor que cualquier lucha? ¿Orarás con rendición, confiando en que su voluntad es perfecta? Porque cuando realmente entiendes lo que significa orar el Padre Nuestro, nunca volverás a orar de la misma manera.